villanos. Muchas veces el conflicto de la película. Y ese elemento que hace que la historia avance, la tensión se eleve y el héroe consiga transformarse. Tal vez el elemento más importante de una película de estructura típica. DreamWorks es un estudio que nos ha dado grandes películas. Tenemos obras de arte completas como El Príncipe de Egipto y también han sabido hacer sagas completas como Madagascar, Shrek o Cómo entrenar a tu dragón. Todas con personajes memorables y más disruptivos de lo que su competencia directa Disney ha podido lanzar. Pero de entre todos estos personajes, DreamWorks ha lanzado villanos sumamente memorables. Tenemos al lobo de El gato con botas, que representa la muerte misma, o al hada madrina de Shrek, que en lugar de usar violencia física manipula, miente y chantajea para obtener lo que quiere. Pero en esta ocasión quiero hablar de otro villano que a mi parecer es uno de los mejor desarrollados que tiene el estudio, y este es Lord Shen. Vamos a hacerle una pequeña autopsia a esta historia para ver si logro convencerte de que es el mejor villano de toda la saga, o por el contrario, alguno de los otros se queda con este título. Antes de comenzar, quiero compartirte algo. A mí me gusta pensar que muchas cosas en la vida están hechas de capas. Velo como una casa. Tenemos la fachada con pintura, luces y acabados, pero detrás de esa fachada se esconde la estructura de hormigón y dentro de esa estructura hay otra capa de varillas, tuberías y cables. Normalmente solo podemos ver la fachada, pero pocas veces solemos ponernos a pensar que hay estructuras detrás. Bueno, muchas cosas en la vida funcionan igual y las historias que vemos en películas no son la excepción. Sí, vemos que es una película de amor o de caballeros medievales, pero detrás de estas historias hay capas de significado que hablan de algo mucho más grande. Estas son las que normalmente desentrañamos en este canal. Pero en esta ocasión quiero hablar de las estructuras que sostienen no a una casa, sino a los héroes y villanos de las historias. En este caso, las de Kung Fu Panda 2. Dentro del mundo del guión hay algunos arquetipos en los que normalmente los buenos villanos están encasillados. Muchos autores han hablado de esto y han hecho sus propias segmentaciones, pero a rasgos generales se clasifican por su motivación y por su función narrativa. Funciones narrativas hay muchas, pero vamos a enumerar las 6 más claras. Pon atención porque Shen entra en la última. En primer lugar, tenemos la función de guardián del umbral o prueba. Se ve muy clara con Fluffy, el perro de 3 cabezas de Harry Potter, porque es literalmente el guardián de una puerta, la prueba que impide que el héroe avance a la siguiente etapa. No es el villano final, pero sí el obstáculo. En segundo lugar está el villano tentador. Un ejemplo célebre es John Milton, el diablo, en El abogado del diablo. Aparte de oponerse al protagonista, también lo seduce con poder y una mentira moral atractiva para hacerlo caer. En tercer lugar está la función del rival. Un buen ejemplo es Iron Man en Capitán América Civil War. Él quiere lo mismo que Steve, o sea, proteger a la gente, pero desde otra visión. Así que no es malo, solo es una competencia ideológica y emocional directa. En cuarto lugar encontramos al antagonista sistémico. Este no siempre tiene una forma física, sino que puede verse como una ideología, un trama o un sistema. El ejemplo de manual es el sistema de The Matrix, donde la oposición real es el sistema completo que encierra a la humanidad. Sé que también está Smith, pero él es solo la cara visible. En quinto lugar está el cambiante ambiguo. El ejemplo más famoso del cine moderno es Severus Snape en Harry Potter, porque su lealtad es dudosa durante casi toda la historia, lo que mantiene al espectador en incertidumbre constante. Y por último, y el que más nos interesa, tenemos al villano que cumple con la función de sombra o espejo del protagonista, y ahí tenemos al Lord Shen, porque como veremos más en un momento, Shen y Po comparten una misma historia. Pero ojo, esto que acabo de mencionar es simplemente la clasificación por función, pero el que tenga asignada una función no lo convierte automáticamente en un buen villano. ¿Qué es lo que sí lo convierte en uno memorable? Pues esos son los puntos que analizaremos conforme avanza la historia. Pues para entender a Shen necesitamos conocer la otra cara, a Po. Un día Shifu decide enseñarle el concepto de la paz interior, una técnica con la que Shifu consigue controlar una gota de agua, haciendo que fluya por todo su cuerpo hasta permitirle regresar al lago. Le cuenta que algunos encuentran la paz interior meditando por años y otros a través del sufrimiento, como él, pues dice que el día que lo escogieron Guerrero Dragón sintió una angustia y vergüenza sin precedentes. No obstante, cuenta que cuando entendió que el problema estaba en él mismo y no en Po, logró encontrar la paz interior. En eso Tigresa llama a Po para pelear, pues unos lobos han atacado una aldea cercana con la intención de robar metal. Po y los 5 furiosos pelean bien, pero repentinamente Po ve un símbolo en el brazo de un lobo que le trae recuerdos sobre lo que parece ser su madre. Esta distracción hace que reciba un fuerte golpe. Después, los lobos huyen. Perturbado, Po va a buscar respuestas con su padre Ganso, quien entre lágrimas le da la sorprendente noticia de que Po es adoptado. Ya tenía sus sospechas por la diferencia de especies, pero aún así es un golpe fuerte. Su padre le explica que lo encontró en una caja de rábanos fuera del restaurante, abandonado y sin siquiera una nota. Se encariñó y decidió criarlo como su propio hijo. Esta historia deja un vacío en Po que le hace preguntarse quién
soy. Mientras todo esto sucede, un pavo real cocina un macabro plan. Se trata de Shen, quien ha irrumpido en el palacio de Gongmen porque quiere reclamar el trono, pues dice que es suyo por derecho. ¿Por qué? Bueno, pues hace muchos años Shen era el príncipe de la ciudad, pero descubrió que los fuegos artificiales podían ser usados como un arma. Preocupados, sus pares buscaron a una cabra adivina que les dijo que si Shen continuaba por ese camino de sombras, sería vencido por un guerrero panda. En consecuencia, Shen mandó a exterminar a todos los pandas de China, pero este intento por cambiar su destino terminó sellándolo. Horrorizados por sus acciones, los reyes expulsaron a Shen de la ciudad y perdió su herencia al trono, pero él juró venganza. Ahora ha logrado conseguir un ejército de lobos, las armas más poderosas, y se ha vuelto experto en combate. Con esta habilidad pelea contra 3 de los maestros más poderosos del Kung Fu, pero ni entre los 3 logran derrotarlo. Después de esto, despliega sus alas para posarse sobre los cañones que ha fabricado y a sangre fría y con facilidad elimina al maestro. Con eso recupera el trono que le fue negado y pone en marcha su plan para que toda China se arrodille ante él. Recuerdo que la primera vez que vi esta escena quedé con la boca abierta, y ahora que entiendo la estructura detrás puedo comprender por qué. Como mencioné antes, lo que hace bueno a un villano no es la función, esta solo te dice para qué sirve. Lo que lo vuelve realmente bueno es cómo está construido dentro de esa función. Robert McKee, un maestro de guión estadounidense, lo explica con la siguiente idea: el protagonista y la historia solo pueden ser tan interesantes como la fuerza que se les opone. Dicho de otra forma, la calidad del héroe depende directamente de la calidad del obstáculo que enfrenta. Y eso es exactamente lo que Shen acaba de establecer en la secuencia anterior. En muy poco tiempo nos ha dejado ver el calibre de amenaza que representa. Primero vimos esa mirada casi de desquicio, misma que iba acompañada de una voz calmada que solo podría tener alguien que sabe que tiene todas las de ganar. Al haber vencido a 2 peleadores al mismo tiempo, se nos demostró lo bueno que es en el combate. Y como cereza del pastel, cuando activó su cañón que aniquiló al maestro del Kung Fu, nos dejó claro que es una amenaza aplastante, que incluso los guerreros más experimentados no tienen oportunidad contra sus armas y que no tendrá reparo en arrebatar vidas si es necesario. Ganó con facilidad y eso lo hace una enorme amenaza. Y en esta secuencia encontramos el segundo punto importante que hace a Shen un gran villano, y es que los buenos villanos quieren algo en concreto: conquistar, dominar, destruir u obtener, pero es algo específico. Y si eso que quieren realmente pasa, usualmente termina cambiando el mundo de la historia si es que el villano lo consigue. Algo que también ya nos dejó claro al decir que toda China se arrodillará ante él. Además, John Truby en algunas entrevistas ha dicho que los conflictos más poderosos nacen cuando protagonista y antagonista persiguen un objetivo claro, a menudo el mismo, porque eso los pone en una guerra real de voluntades. Y este hombre no es cualquier persona, es guionista, director y consultor de historias. Durante décadas ha trabajado como doctor de guiones para estudios grandes como Disney, Sony, Fox, HBO, entre otros. En el caso de esta historia, Shen y Po compiten directamente por lo mismo: el futuro de China. Uno quiere dominarlo con oscuridad y el otro quiere evitarlo, pero ambas voluntades son mutuamente excluyentes, es decir, para que uno gane, el otro tiene que perder, lo que hace que el conflicto pese más y sea inevitable. Me parece importante mencionarte que estas son realizaciones a las que llegamos tan solo en el minuto 18 de la película, así que plantea el escenario perfecto para que lo que sea que venga tenga mucho peso dramático. De momento llevamos 2 puntos que hacen a Shen un gran villano, así que avancemos un poco más para entender las que siguen. Al enterarse de los planes de Shen, Shifu manda a sus alumnos a detenerlo. Po pregunta cómo lo harán, a lo que Shifu le responde: todo es posible con paz interior. Antes de irse, el padre de Po le da una mochila con alimentos y expresa su preocupación. Po le dice que su trabajo es salvar al Kung Fu, y si no lo salva, entonces ¿quién es? Su padre le recuerda que sigue siendo su hijo, pero ahora Po no está tan seguro. Así pasan muchos días de viaje hasta que Po tiene un sueño en el que ve a sus padres alejarse. Corre tras ellos, pero estos se voltean para decirle que lo cambiaron por un rábano, pues es silencioso, educado y mejor en Kung Fu. Vuelve a ver el símbolo que lo atormentó la primera vez, lo que hace que se despierte aterrorizado. Como no puede dormir, intenta practicar los movimientos de control de gotas que vio en Shifu, a la par que se dice a sí mismo que busque la paz interior, pero termina perdiendo la paciencia. Al poco tiempo consiguen llegar a la ciudad, donde Shen ha comenzado a instalarse. Primero coloca el trono de su padre mientras lo recuerda con rencor y anuncia que el ataque a China comenzará en 3 días. Posteriormente le pide a la cabra divina, que ahora tiene de prisionera, que lea su futuro. Esta le dice que la profecía no ha cambiado, que un panda lo detendrá. Sin embargo, Shen rompe el plato de visiones y la tacha de mentirosa, asegurando que él eliminó a todos. En eso, un guardia de Shen llega al palacio para informarle que vio a un panda. Shen se abalanza sobre el lobo, amenazándolo. Asegura que ya no hay pandas, pero la divina le hace notar que no puede o no quiere ver la verdad. Shen da la orden de encontrarlo. Además, le dice a la divina que el que un panda esté vivo no le da la razón y asegura que lo eliminará para desmentirla. Por otro lado, Po y los 5 furiosos consiguen infiltrarse en la ciudad de Gongmen. Intentan liberar a otros maestros del Kung Fu que habían sido aprisionados para que los ayuden a defender la ciudad, pero estos han perdido toda esperanza ante los cañones de
Shen. Después Po y sus compañeros persiguen a un lobo, pero esta persecución termina con la captura de todos que son llevados ante Lord Shen. Antes de encararlo, vemos que Shen practica lo que dirá cuando lo conozca, pero la divina puede notar en su forma de comportarse que Shen tiene miedo. Pero obviamente él lo niega. Las escaleras retumban y Shen siente como el terror lo invade cuando ve que la sombra del guerrero dragón crece. Pero cuando se da cuenta de que es Po, se extraña y hasta siente alivio de pensar que ese era el guerrero que supuestamente estaba destinado a vencerlo. También podemos verlo un poco molesto al ver que Po no se lo toma muy en serio. Si pusiste atención a la historia, habrás notado que antes de conocer a Po, Shen tenía miedo. Y ese miedo, aunque puede hacer verlo débil en su papel de villano, es algo que le suma muchos puntos y te voy a explicar por qué. Podemos notar que Shen, a pesar de decir que no le cree, mantiene a la divina cerca porque necesita comprobar obsesivamente si ya logró cambiar lo inevitable. Así que funciona como una especie de termómetro de su ansiedad. El problema es que aunque quiere saber, tiene tanto miedo de la respuesta que cuando la visión va en contra de él, la destruyó como hizo con los platos. Y ese miedo también explica la reacción que tuvo con sus secuaces cuando uno reveló que vio un panda. Shen lo negó y hasta lo amenazó porque aceptarlo sería admitir que la profecía seguía viva y que su plan había fracasado. Y otra emoción que podemos ver en él también es el orgullo, producto de su ego frágil. Por eso en el momento que Po no le hizo caso, Shen se enfureció. Todas estas son emociones que le dan capas de complejidad al villano y que aunque sea monstruoso, nos hace ver que tiene algo humano. De esta forma no se siente que el héroe está tratando con un enemigo de cartón, sino que lo está haciendo con alguien contradictorio y que ha sufrido, por lo que le agrega carga emocional a cada choque con el héroe. Si esto no fuera así, simplemente las batallas o encuentros se sentirían como escenas de acción un tanto vacías. Entonces, otro punto para Shen. Molesto por la poca serenidad de Po, Shen ordena disparar el cañón para eliminarlos. Pero antes de que detone, Po y el resto consiguen liberarse para someter a Shen. Y cuando parecía que lo iban a atrapar, Shen despliega sus alas llenas de los símbolos que vuelven a meter en un trance a Po. Pero esta vez se da cuenta de que no son visiones, sino recuerdos. Ve una aldea quemándose, su mamá dejándolo en una caja y a Shen eliminando a los pandas. El problema es que esto lo distrae y permite que Shen escape. Una vez que toma distancia, ordena disparar más cañones, revelando que no tiene uno, sino que tiene cientos de estas armas. Estos cañones destruyen el palacio ancestral de la ascendencia de Shen, pero aún así no consigue destruir a nuestros guerreros, pues logran escapar hasta ponerse a salvo. Más seguros, Tigresa y Po comienzan a discutir, pues sabe que Po esconde algo y por eso dejó huir a Shen. Después de una pelea, Po revela que descubrió que Shen estuvo presente la última vez que él vio a sus padres. Explica, él sabe lo que pasó, de dónde vengo, quién soy. Tigresa le da un fuerte abrazo a Po, pero aún así le ordena quedarse, pues no quiere ver morir a su amigo. Posteriormente parten para detener a Shen. En su fábrica vemos que el pavo real está preparando su ataque y llama a Po inepto. La divina lo cuestiona y le hace ver que acaba de destruir el palacio que fue su hogar y el de toda su familia. Mientras quema un mapa, dice que es solo un pequeño sacrificio cuando toda China será su recompensa. La divina pregunta si con eso, la posesión de todo el mundo, por fin lo hará sentir bien, pero Shen solo se burla. La divina dice, la copa que decidiste llenar no tiene fondo. Le implora que se detenga para que sus padres puedan descansar en paz. Shen afirma que sus padres lo odiaban y dice, fueron injustos conmigo y yo haré justicia. La divina responde, te amaban tanto que haberte expulsado los mató. Después pide que liberen a la divina, pues dice que ya no le sirve de nada. En eso los 5 furiosos llegan hasta la fábrica de armas de Shen, donde intentan destruirla y capturar al pavo real, pero quien también está ahí es Po, pues está dispuesto a morir por la verdad. El panda consigue alcanzar a Shen y comienza una feroz batalla entre ambos. Gracias a un movimiento hábil, Po logra acorralar a Shen exigiendo respuestas. Este le dice, ¿de verdad quieres saber? ¿Crees que el saber te sanará o llenará algún cráter en tu alma? Pues aquí tienes la respuesta. Tus padres no te amaban. Shen aprovecha el dolor de Po para lanzar un potente tiro de cañón que manda a Po despedido por los aires. Un golpe que hasta Shifu siente a la distancia. Con esto podemos tocar el cuarto y quinto punto que hacen de un villano un gran villano. El cuarto es que tenga una lógica interna entendible. Y el quinto es que sea capaz de golpear al héroe donde más le duele. La lógica interna, creo que para este punto la historia ya es más que clara y se explica bien en el inicio de la película, cuando la animación 2D nos cuenta la corrupción de Shen, su expulsión y todo el resentimiento que generó. Además, por la conversación que tuvo con la divina antes de dejarla ir, pudimos ver que todo ese resentimiento acumulado estaba directamente canalizado hacia sus padres. Él mismo declaró que desde su perspectiva sentía que lo odiaban. Esto mejora al villano porque le da motivaciones que sustentan sus acciones y vuelven a la amenaza todavía más real, porque alguien con armas no es una amenaza en sí, solo se vuelve una amenaza cuando tiene motivaciones para usarlas, y en el caso de esta película, las motivaciones del villano son tan grandes que no planea detenerse. Y esas motivaciones, pues como ya dije, están sustentadas por su lógica interna, por su historia, su miedo o su orgullo que alimentan su deseo de lograr su
su plan. El quinto punto es que sea capaz de golpear al héroe donde más le duele. Y en el caso de Shen se cumple a la perfección. El punto débil de Po fue haber descubierto que es adoptado y con ello llegaron las incertidumbres de por qué sus papás se fueron. A falta de respuesta, en un principio, su mente comenzó a llevarlo por caminos donde la conclusión era que simplemente sus papás no lo quisieron. Por eso soñó que lo cambiaban por un rábano. Esto le creó inseguridades que se vieron en los sueños, como soñar que sus papás enumeraban cosas que valoraban del rábano y que detestaban de Po. Incluso el rábano terminó dándole una paliza al panda en Kung Fu, algo que Po sentía que le daba valor. Y aprovechando y sabiendo eso, Shen le dio en donde más le dolía al mentirle para confirmar sus miedos, diciéndole que sus padres simplemente no lo quisieron. John Truby lo ha puesto bien en palabras. Dijo, hay que crear un antagonista excepcionalmente bueno atacando la mayor debilidad del héroe. Es decir, el villano tiene que ser el obstáculo más personalmente peligroso posible para el héroe y no solo un problema externo que podría ser un problema para cualquier otro. La razón de esto es porque el héroe solo crece cuando lo atacan en su mayor debilidad. Si el villano golpea donde al héroe le da igual, el héroe puede ganarle sin transformarse. Y si puede ganar sin transformarse, no hay arco. Después del disparo de Shen, Po termina flotando río abajo hasta llegar a una aldea destruida donde la divina aguarda. Esta locura y le hace ver que ese lugar abandonado en realidad fue su hogar hace muchos años. Los recuerdos comienzan a invadir la mente de Po. Recuerda a la aldea incendiándose, a Shen tratando de eliminar a todos los pandas y al padre de Po defendiéndolo cuando tan solo era un bebé. Po trata de apagar estos recuerdos dolorosos, así que la divina le pide que en lugar de reprimirlos, los deje fluir. Po se levanta y en medio del campo bajo la lluvia hace los mismos pasos que vio a Shifu hacer. Así como él, toma una gota de agua que cae desde el cielo y comienza a hacer que fluya por todo su cuerpo, y con ella los recuerdos también lo hacen. Recuerda que sus padres pelearon por él, cómo los lobos los persiguieron y que su madre huyó con él en sus brazos por el bosque hasta encontrar un lugar seguro, una caja de rábanos. Su madre lo resguardó ahí y posteriormente dio su propia vida para que los lobos la persiguieran a ella y Po pudiera escapar a la muerte. Cuando este último recuerdo abandona la mente de Po, la gota de agua también lo hace, dejando a Po sin aliento. La divina se acerca a él y le dice, tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien tú decidas ser. Nuevamente los recuerdos comienzan a invadir la cabeza de Po, pero ahora solo son recuerdos de paz. Momentos con sus amigos, la tienda de fideos, el día en el que se hizo el guerrero dragón, la batalla contra Tai Lung, el pergamino y el tiempo compartido con su padre. La divina cierra con una pregunta. Entonces, ¿quién eres, panda? A lo que él responde, soy Po. Con esta realización, Po sale a tratar de detener a Shen y a liberar a los 5 furiosos quienes han sido capturados. Una vez hecho esto, una dura batalla comienza para impedir que la flota de barcos y cañones de Shen salgan de los canales a mar abierto, pues si lo hacen, ya no habrá vuelta atrás. En medio de la pelea, incluso llega Shifu, quien ha venido a ayudar. Sin embargo, aunque el esfuerzo es increíble, el poder de fuego de Shen es superior al Kung Fu de nuestros guerreros, quienes reciben un cañonazo que los deja fuera de combate. Con esto, Shen consigue salir a mar abierto, así que ahora no hay quien lo detenga. Con las pocas fuerzas que le quedan, Po nada hasta ponerse de pie en restos de madera, pero justamente frente a los cañones de Shen. Este decide que es hora de terminar con todo, así que apunta sus cañones hacia el panda. En lugar de moverse, Po se prepara y recibe la bala de cañón tal y como aprendió a manipular las gotas, tomándolas y dejando que fluyan hacia otra dirección. Nadie puede creerlo. El caos comienza a sembrarse entre las filas de Shen, hasta que Po consigue contraatacar con una de las balas al mismísimo barco de Shen, destruyendo su cañón. Agonizante y en el suelo, Shen mira destruido lo que le tomó años de rencor y trabajo construir, su ejército y sus barcos hechos astillas. Sin poder creerlo, le pregunta a Po, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste paz? Te quité a tus padres, todo. Te dejé una cicatriz de por vida. Po le dice que lo que pasó ya no importa, que lo único que importa es lo que decidas ser ahora. Sin embargo, Shen está demasiado cegado por el rencor, así que comienza una última batalla con Po. Pero por accidente, Shen rompe un mástil, haciendo que uno de sus propios cañones caiga sobre él, poniéndole fin a su vida. Y en estas últimas acciones fue donde entendimos el último punto de por qué Shen es tan buen villano. El último punto que usualmente tienen en común los villanos memorables de estas historias clásicas es que encarnan el tema principal de la historia y al tratarse de un espejo representan exactamente eso en lo que el héroe debe de evitar convertirse. En una capa más profunda de significado, de esas que sostienen toda la casa por dentro, Shen es la personificación del lado oscuro de todo el tema de la película, que es lograr estar en paz con lo que nos ha tocado vivir, con lo bueno, con lo malo, y evitar
que eso nos determine de una manera destructiva. Jamás se trató de alguien queriendo conquistar China y un panda dispuesto a detenerlo. Eso solo fue la fachada para contar una historia mucho más grande, para contar una historia que pudiera conectar con todo aquel que la veía. Truby explicó que el tema de una gran historia en realidad es una discusión moral dramatizada. Por eso Shen funciona tan bien como villano, porque al ser un espejo, el conflicto deja de ser solo una pelea y se convertía en una batalla por el significado mismo de la historia. De forma superficial parecía que Shen solo amenazaba el cuerpo de Poe o el destino de China, pero en otra capa más profunda amenazaba la posibilidad de que Poe encontrara paz con su pasado. Y en una capa aún más profunda, cuando Poe eligió la paz y Shen se hundió en su rencor, no solo cayó un villano, sino que cayó una forma completa de vivir. Y con esa acción nos recordó a todos los que vimos esta historia que somos, pero no somos nuestro pasado. Somos en tanto que nos constituye, pero no lo somos en tanto que no nos determina. Lo que nos determina es lo que cada uno elige hacer con él. O como lo dijo el buen Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por eso y mucho más, creo que Shen está en el top 1 de villanos de la saga de Kung Fu Panda y definitivamente en el top 3 de DreamWorks. No me atrevería a decir que en el 1, pero top 3 sin duda. Después de entender cómo funciona la estructura de los villanos de este tipo de películas, me encantaría escuchar tu top. Estaré leyendo comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y tú y yo nos vemos en el próximo video.